1, 2, 3, 4. Con respeto y con amor, y a mis lindos pastores, bendecidos del Señor. Del Señor somos todos, de enero a diciembre, pero con más alegría en el mes de septiembre. En esta cuarentena a todos nos aqueja, pero de Cristo no nos aleja. Un abrazo 18ero y a preparar esos chocleros.
eres mi Dios, eres digno de gloria. Oh, preciosa cruz, que mis pecados lavó. Me has dado paz, me has dado todo. Nada me faltará. Por la fe yo voy a caminar, en tu gracia viviré. Y por siempre estarás aquí. Tú eres Dios, mi adoración. Tú eres Rey, grande es tu amor por mí. Eres Señor, el gran yo soy. Tú eres mi Dios, eres digno de gloria. Oh, preciosa cruz, que mis pecados lavó. Me has dado paz, me has dado todo. Nada me faltará. Por la fe yo voy a caminar, en tu gracia viviré. Y por siempre estarás, nada me faltará. Por la fe yo voy a caminar, en tu gracia viviré. Y por siempre estarás aquí. Oh, preciosa cruz, que mis pecados lavó. Me has dado paz, me has dado todo. Me has dado todo. Nada me faltará. Por la fe yo voy a caminar, en tu gracia viviré. Y por siempre estarás, nada me faltará. Por la fe yo voy a caminar, en tu gracia viviré. Y por siempre estarás aquí. Así es, el Señor siempre está con nosotros. Vamos a seguir exaltando su nombre. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Así es, te adoramos, Jesús. Ahí donde estás en tu hogar, tómate un momento para agradecer por todo lo que Él ha hecho. Simplemente para adorar su nombre y decirle gracias, Señor. Tú eres digno de recibir mi adoración. Tú eres digno de recibir mi alabanza. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Hola mis hermanos, espero estén muy bien ahí en casa. Damos gracias a Dios porque tenemos este privilegio de adorar a Dios y alabar a Dios, así sea a través de las redes sociales. Muchos no tienen esta oportunidad, así que somos bendecidos, muy bendecidos de esta oportunidad que tenemos de reunirnos, así sea por las redes sociales, y adorar a Dios. Hemos escuchado cómo Dios ha bendecido a muchos de nuestros hermanos de la iglesia. Muchas familias han visto la mano de Dios en este tiempo que no ha sido fácil para algunos, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Fuimos muy bendecidos con mi esposa en la prédica del miércoles, cuando el pastor Gustavo citaba unos versículos de Pablo, cómo Dios trató su vida y cómo él miraba la aflicción de una manera distinta que humanamente no estamos acostumbrados a verla. Glenny va a compartir un versículo, quiero que lo leas para que podamos compartir. Así es. Está en Hechos capítulo 14, ¿verdad? Voy a leer solo el versículo 22 y dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es maravilloso este versículo porque, para explicarle un poco lo que estaba aconteciendo, Pablo estaba predicando, como de costumbre,
y fue apedreado en esta ciudad, fue apedreado, y el versículo 19 dice que fue apedreado hasta el punto de la muerte, es decir, las personas que lo vieron luego de que fue apedreado pensaron que estaba muerto. Entonces, el versículo 22 es su conclusión. Luego que él se levanta, luego que sigue su predicación, lo que le dijo a los discípulos y a los hermanos en Cristo fue eso, o sea, permanezcan en la fe. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo compartía con mi esposo que en esta época de pandemia es una época en la que estamos esperando muchas cosas de Dios. Estamos esperando su paz, estamos esperando su consuelo, estamos esperando la provisión, estamos esperando la sanidad. Y como hijos de Dios siempre estamos esperando cosas de Dios. Pero yo creo que es un buen momento para que nos preguntemos qué está esperando Dios de nosotros. ¿Qué está esperando Dios de sus hijos en esta época de pandemia? Y me llama la atención porque el Señor nos ha dado tiempo, ¿sí? Tiempo en casa, tiempo para invertir. Quizás el Señor está esperando que nosotros ayunemos, quizás está esperando que nosotros busquemos su rostro, quizás está esperando que nosotros dejemos de quejarnos tanto y seamos más agradecidos. Sí, también quizás está esperando que levantemos ese altar de oración que quizás por el trabajo o por el tiempo que dedicamos fuera a las labores de la casa o a los hijos o a los que tienen 2 y 3 empleos, podamos invertirlos en la oración. Entonces, en esta mañana nosotros queremos dejarte esta reflexión y que pienses que tú como hijo de Dios, ¿qué está esperando el Señor de ti en esta época de pandemia? Y pues animarlos a que permanezcamos en la fe y que sepamos y aprendamos a ver las tribulaciones como lo que realmente son, nuestro pasaje al reino de los cielos. Yo creo que lo más importante que el Señor espera de nosotros es que seamos agradecidos, que podamos ver en medio de todas las circunstancias cómo Dios nos ha mantenido vivos, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida. Y tenemos un claro ejemplo en la Biblia como Pablo, que a pesar de las circunstancias, él lo que hizo fue sonreír y decirle: aquí estoy. Entonces yo creo que lo que podemos hacer nosotros es decir al Señor: Padre, enséñame a ser agradecido, enséñame a no pensar en las cosas que extraño y que me hacen falta, sino enséñame y muéstrame las cosas que puedo hacer en esta cuarentena que te puedan agradar a ti. Ayúdame a conocerte más, ayúdame a orar más, ayúdame a que mi carne muera, ayúdame a que mi carácter muera, ayúdame a aprovechar este tiempo para conocerte a ti cada día más. La palabra dice en Juan 17 que esta es la vida eterna, conocer al Padre y conocer al Hijo, conocerlo a través de la Escritura. Hay planes bíblicos, hay cosas que podemos hacer. Aprovechemos este tiempo. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti juntos como hermanos. Así es. Quizás por ahora no reunidos, Señor, donde nos podamos tocar y sentir, pero tu iglesia no se detiene. Estamos reunidos, Señor, en el Espíritu. Señor, creemos, Señor, en ti, en tu poder, en que tú tienes el control de todas las cosas. Y como tus hijos, hoy queremos, Señor, exponer nuestro corazón delante de ti y decirte, Señor, ¿qué estás esperando de nosotros? Queremos darte, Señor, esa respuesta que estás esperando. Si esperas agradecimiento, si esperas, Señor, intimidad, si esperas que oremos mucho más, Señor, que nos preocupemos más de tu reino, que usemos las redes para predicar tu evangelio. Aquí estamos, Señor, pensando y meditando en lo que tú esperas de nosotros, que con la ayuda de tu Santo Espíritu podamos responder a ese llamado que nos estás haciendo y podamos entender estos tiempos, Señor, para que podamos, Padre, extender tu reino como tú lo has planeado. Así es. Gracias, precioso Jesús. Amén. Amén. Y ahora que Dios prepare nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para recibir la enseñanza que hoy el Señor puso en la boca de nuestro pastor Marcos Chaparro. Así que sea el Señor bendiciéndonos. Amén. Hola familia, Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Qué bueno es reunirnos a través de las redes sociales en nuestro culto online de día domingo. Qué bueno es estar por la fe en la casa del Señor. A lo mejor las iglesias locales están cerradas, pero nuestros hogares se han transformado en verdaderos santuarios de Dios, verdaderos lugares de adoración, lugares de encuentro con Dios. Creo que Dios ha enriquecido la vida familiar de los esposos, padre e hijos, en fin, Dios nos ha bendecido. Al final, toda esta situación de pandemia, Dios
la ha transformado, han cooperado en edificarnos y en bendecirnos como hijos del Señor. Tenemos la plena convicción que todo esto nos está sirviendo y nos está preparando para algo grande que viene. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Les deseamos las más ricas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando de que todos estén sanos en casa. Nuestras oraciones por nuestra hermana Miriam Pastenes, que gracias al Señor se está recuperando ahí en el hospital, o no sé si hoy día ya estará en casa ya, pero gracias al Señor hemos visto la mano del Señor en la vida de nuestra hermana Miriam Pastenes. ¿Qué les parece si antes de compartir la palabra me acompañan en este tiempo de oración? Oremos al Padre. Qué bueno, Señor, es acercarnos a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Gracias porque a través del sacrificio expiatorio de Cristo tenemos acceso al trono de la gracia. Porque a través de esa cruz hemos sido reconciliados, hemos sido justificados, hemos sido hechos aptos y aceptados dentro de la herencia de los santos y poder tener esta bendición de poder adorar en el lugar santísimo. Señor, bendecimos la iglesia de Viña del Mar, bendecimos cada familia, cada hogar que es parte de nuestra congregación local en nuestra ciudad de Viña del Mar. Gracias, Señor, porque sé que pronto ya levantarán la cuarentena. El anhelo de mi corazón que en estas fiestas patrias, Señor, puedas bendecir a cada familia, Señor, sus mesas sean bendecidas y puedan disfrutar de este tiempo familiar. Te damos toda la gloria, permite que la palabra que podamos compartir sea edificante. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, quiero compartir diciendo que por la gracia del Señor queremos comenzar predicando mensajes expositivos, pero de un libro que siempre he querido estudiar y analizar. Y vamos a aplicar estos principios expositivos a nuestra vida diaria. Y siempre he tenido en mente predicar Primera y Segunda de Timoteo y Tito, que son las cartas pastorales, o como también se denominan las pastorales. Así es que, ¿qué les parece, hermanos, si junto conmigo estudiemos y compartamos las enseñanzas expositivas de estas cartas ministeriales? ¿Sí? ¿Qué les parece? Yo quiero que usted vaya conmigo ahí a Primera de Timoteo. Yo creo que será un verdadero safari espiritual. Vamos a conocer, vamos a disfrutar cada paisaje doctrinal, cada enseñanza de la cruz de Cristo. Vamos también a ver los errores de algunos falsos maestros que se habían introducido ahí en la iglesia de los efesianos, de la iglesia de Éfeso, y poder darnos cuenta que a lo mejor si ignoramos verdades bíblicas también podemos cometer los mismos errores. Por eso es muy importante conocer las Escrituras, conocer cuál fue el patrón apostólico, lo cual el apóstol Pablo comenzó allí a ministrar a sus jóvenes pastores, que fue Tito y Timoteo. ¿Sí? Yo creo que usted vaya conmigo primero a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos a leer solamente el verso 1 para poder compartir el tema de hoy, que es introducción a las epístolas pastorales. ¿Sabe por qué siempre he tenido en mente predicar expositivamente estas cartas pastorales? Porque hay mucha riqueza doctrinal y hay mucha riqueza práctica. Especialmente para nosotros, los cristianos que amamos a Cristo y queremos siempre permanecer en las verdades de Dios. O sea, ojalá no desviarnos, no cometer errores con respecto a nuestras enseñanzas. Por eso tenemos que sujetarnos a las verdades bíblicas del Señor. Bueno, para meternos en la introducción de estos libros pastorales, que es Primera y Segunda de Timoteo y Tito, 3 libros. Voy a repetir, ¿cuáles son las pastorales, pastor?
Número 1, primera y segunda de Timoteo y Tito. Esas son las 3 cartas pastorales que Pablo les escribió a sus jóvenes pastores, que fue Timoteo y Tito. Se le da el nombre de epístolas pastorales a las últimas cartas escritas por el apóstol Pablo. Vuelvo a reiterar, primera, segunda de Timoteo y Tito, que son las últimas cartas que salieron de su mano para enviárselas ya en los últimos años de su ministerio. Cuando Pablo le escribe, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, le dice el capítulo 4, estoy pronto de ser sacrificado, y comienza a decir con estas solemnes palabras, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Wow, 3 características importantes de un sello de un ministro del Señor. ¿Cuáles son? He peleado la buena batalla. Usted y yo estamos aún en esta batalla. Hay batallas que tenemos que ganar. Ahora, ¿qué sería, hermanos, de nuestra vida si no tenemos batallas? No podríamos ser coronados vencedores. Las escrituras están llenas de estas expresiones. El que venciere, Apocalipsis, las 7 cartas de Apocalipsis. Al que venciere, yo le daré que coma del árbol de la vida. El que venciere tendrá un nombre nuevo. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere andará conmigo con vestiduras blancas. El que venciere tendrá derecho al árbol de la vida. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. El que venciere, usted y yo, por la gracia de Jesucristo, hemos sido llamados a ser verdaderamente vencedores, super vencedores, como el apóstol Pablo escribe ahí en los Romanos en el capítulo 8, que ante todas estas cosas, dice Romanos 8, Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, en esta mañana de Día del Señor, yo le estoy predicando a los vencedores. Pastor, usted no sabe en qué batalla estoy peleando. Pastor, usted no sabe en qué enfermedad estoy peleando esta batalla. Pastor, usted no sabe qué conflicto económico estoy teniendo. Pastor, usted no sabe qué conflicto familiar estoy luchando. Bendito aquellos que están peleando sus batallas, porque pronto serán coronados vencedores. No hay corona de vencedores sin primero pelear nuestras batallas. Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, o sea, he llegado a la meta, he guardado la fe, o sea, este depósito, estas doctrinas de la gracia que Dios me ha entregado, la he guardado y he sido fiel a estas verdades. Por eso es importante, hermanos, poder entender desde la perspectiva de Pablo cómo Pablo ya en sus últimos días, antes de ser sacrificado, antes que el verdugo estaba afilando el hacha para decapitar a ese mártir de la iglesia llamado Pablo, Pablo escribió desde la cárcel. Dicen que la segunda carta a Timoteo estaba escribiendo desde la cárcel. Y comenzó él a decir, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Qué tremendo, qué tremendas declaraciones el poder cerrar una vida de fe, una vida de entrega, una vida abnegada y una vida de fidelidad al Señor. Hay mucha gente triste y dolorosamente. Muchos cristianos han terminado con terribles escándalos. Y hay que decirlo, hermanos. Por eso debemos de cuidar nuestro testimonio, cuidar el depósito de nuestra fe, mantenernos fiel a las enseñanzas de Cristo y no poder terminar con un escándalo, poder terminar con situaciones desagradables y que da tristeza y pena. No, hay que terminar como estos grandes hombres de Dios. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, decía Pablo, sino que a todos aquellos que aman su venida. ¡Wow! Tremendo. Las cartas pastorales están relacionadas con las últimas cartas que salieron de la mano del apóstol Pablo para escribirla a sus hijos en la fe, Timoteo y Tito. No son escritos dirigidos a algunas iglesias determinadas, como generalmente Pablo escribía. Por ejemplo, cuando Pablo escribía a los Corintios, que Pablo enviaba esa carta a la comunidad de creyentes. Ahora, estas cartas pastorales son dirigidas a hijos íntimos, a
hombres, a jóvenes, a siervos que estaban allí peleando juntamente con Pablo esta gran batalla de la fe. No son escritos dirigidos a algunas iglesias determinadas, como era propio de las cartas paulinas, sino a personas íntimas conocidas por el apóstol Pablo. Timoteo y Tito eran sus colaboradores, compañeros de milicia. Y como escribe el gran comentarista Liffet, delegados o comisionados apostólicos. Pablo a ellos los considera como hijos en la fe, como hijos en la fe. Y aquí podemos extraer un principio fundamental para nuestro crecimiento, que es el servicio. Siempre me viene a la mente, cuando leo este tipo de enseñanzas del apóstol Pablo, siempre me viene a la mente a Josué. Josué capítulo 1, versículo 1, dice que Dios tiene que reemplazar a Moisés. Moisés se murió y estaba todo el pueblo de Israel, tenía que atravesar el Jordán y conquistar la tierra prometida. Y tenía que haber un sucesor. ¿Sabe sobre quién Dios puso sus ojos? Dios puso los ojos en Josué. ¿Por qué? Porque el texto dice, Josué 1:1, porque Josué, hijo de Nun, fue servidor de Moisés. Porque Josué, hijo de Nun, fue servidor de Moisés. Siempre el servicio nos preparará para cosas mayores en nuestro futuro. Si queremos ser usados por Dios, si queremos ser hombres que puedan dirigir, gobernar y establecer el reino de Dios en cualquier ciudad, ese hombre tiene que aprender primero el servicio. Tenemos que aprender a servir. Siempre me viene a la memoria que para ser un buen primero, tengo que aprender a ser un buen segundo. Hay gente que quiere liderar, hay gente que quiere ser usada por el Señor y gloria a Dios por eso. Pablo también le escribe a esta carta al liderazgo: si alguno desea obispado, buena obra desea. No es malo, pero hay ciertos requisitos que hay que guardar. Y cuando hablamos de Josué, el requisito fundamental para ser escogido por Dios, para reemplazar a Moisés, fue el servicio. Si quiero ser un buen primero, tengo que aprender primero a ser un buen segundo. Yo siempre recuerdo mi propia experiencia en Santiago, trabajando al lado siempre de mi pastor Fernando, siempre apoyándolo en todo lo que él necesitaba. Yo estaba allí en la radio, en las predicaciones, en los discipulados, en las escuelas dominicales. Cada vez que él viajaba, yo estaba allí, haciéndome cargo de la iglesia, siempre con el deseo de servir, de ayudar, de resolver problemas, siempre, en las consejerías principalmente. Y llegó el tiempo en que Dios me preparó para venirme a Viña del Mar, a hacerme cargo de la iglesia de Viña del Mar. Y realmente me salió lágrimas porque yo no quería venirme de Santiago. Bueno, mis hermanos de Viña del Mar conocen la historia. Yo por nada quería viajar a Viña del Mar a hacerme cargo de la iglesia. Pero bueno, entendí que la obra es del Señor y cuando Dios levanta a sus líderes, Dios pone sus ojos primero en el servicio que preparó el camino para luego liderar un grupo de creyentes. Por eso es muy importante servir. Y el servicio es lo que nos engrandece. La grandeza no está en el título del liderazgo que tengo, que soy el pastor, soy el obispo, soy el apóstol, soy el ungido, soy el hombre de Dios. No, yo creo que la grandeza mayor que tiene un verdadero hombre de Dios es cuando servimos al prójimo, cuando servimos a los demás. Qué gran enseñanza eso, hermanos. Tito y Timoteo fueron pastores jóvenes que fueron puestos en distintas iglesias. Timoteo fue el pastor de la iglesia de Éfeso, una gran congregación, una preciosa congregación, y Tito fue el pastor de la iglesia que estaba en Creta. Y si Pablo depositó su confianza en ellos, porque ellos fueron tremendamente leales y serviciales en la obra que Dios le encomendó a Pablo.
Hablemos un poquito de la carta, de estas cartas pastorales, que es, vuelvo a reiterar, primera y segunda de Timoteo y Tito. ¿Cuál es el propósito de estas cartas? Pablo está tratando problemas generales relacionados con las iglesias locales en general. Pablo advierte a Tito y a Timoteo acerca de las falsas enseñanzas que ya estaban produciendo confusión en el seno de las iglesias de Efesios y Creta. Y les exhorta a oponerse con firmeza a este tipo de herejías. Establece también Pablo pautas generales para determinar las condiciones personales en la ética y en la conducta moral de los líderes de cada congregación o de cada comunidad de creyentes. Es así cuando Pablo comienza a decir ahí en la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que cumplir todos estos requisitos. Pablo establece ahí requisitos morales, éticos, y de enseñanza también al liderazgo. Pablo establece imperativos en las reglas de cómo tratar a los mayores y a los jóvenes. La atención al sostenimiento de las viudas, a los pastores dedicados a pleno tiempo en la predicación y en la enseñanza. Ellos deben recibir también un trato honoroso, los que están dedicados 100% a la obra, en la predicación y en la enseñanza. Pablo les dice que ellos deben ser tratados con mucho honor, que comprendan la atención material para su sostenimiento. Los líderes que persisten también en una rebeldía contra la ética cristiana y la doctrina deben ser reprendidos delante de todos, evitando la acepción de personas. También Pablo corrige las diferencias sociales entre ricos y pobres que deben ser tratados en las enseñanzas pastorales también. Trata también el testimonio en la vida que el creyente tiene en su mundo, en su cultura, en su ciudad. Y advierte a los destinatarios de estas cartas pastorales que todas estas cosas están establecidas para que sepan cómo deben conducirse en la iglesia del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Esos son los planteamientos de Pablo, arreglando ciertas cosas, estableciendo directrices, estableciendo, ¿no es cierto?, enfoques, visiones con respecto a la conducta moral y ética del liderazgo y también cómo debemos nosotros también los cristianos de poder tratar con los hermanos de diferentes etnias, de diferentes culturas y condiciones sociales. Tratarlos como hijos de Dios y que todos somos hermanos en Cristo, en el cual en Cristo no existe diferencia. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, ya no hay esclavos ni libres, ya no hay varón ni mujer, ya no hay judíos ni griegos, sino que todos somos uno en Cristo. A lo mejor cuando llegamos a la iglesia ahí afuera, a lo mejor algunos dejan sus vehículos de alta gama, o algunos bajan de la micro, o algunos vienen caminando, pero dentro de la congregación todos nos abrazamos, todos nos damos la mano, todos nos amamos, nos respetamos, porque todos somos considerados hijos de Dios. No hay diferencia dentro de la iglesia del Señor. Amén. Que así sea. Hablemos un poquito de los destinatarios. Sí, principalmente, como habíamos dicho al principio, estas cartas que fueron las últimas cartas que Pablo escribió, las escribió no a una congregación determinada, sino que a individuos. En este caso, a sus hijos en la fe, Timoteo y Tito. Bueno, ambos pastoreaban en sus respectivas ciudades. Timoteo pastoreaba en Éfeso y Tito en Creta. Pablo llama en el versículo 2 de 1 de Timoteo, versículo 2, Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Es mencionado Timoteo por primera vez en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 1, cuando Pablo estaba en Listra, por lo que hace suponer, cuando se encuentra con Timoteo, hace suponer que Timoteo era natural de aquella ciudad de Listra.
es también probable, dado especialmente en el trato que le da Pablo de hijo en la fe a Timoteo, que la conversión de Timoteo se debiera, en este caso, a la predicación del apóstol Pablo. Por eso es así también que a lo mejor Dios usó a Pablo para que Timoteo conociera más exactamente el camino del Señor. De allí se deriva también el término hijo en la fe, en el cual Pablo es considerado también y actúa como un verdadero padre en la fe, en el cuidado, en la enseñanza y en la protección de su hijo en la fe. Hay tres cosas que se destacan acerca de Timoteo. Número 1, su madre y su abuela eran mujeres de fe. ¿Se acuerda? La madre Eunice y la abuela Loida de Timoteo. Bueno, su madre y su abuela eran mujeres de fe de origen judío, mientras que su padre era griego y probablemente un pagano. Ahí habían matrimonios mixtos en cierto aspecto que no eran aprobados por Dios. Pero bueno, en el caso de Timoteo, su papá era griego y su madre era judía. Su madre le había instruido desde niño en las Sagradas Escrituras. Poseía un fuerte patrimonio religioso este muchacho, este joven Timoteo. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de la vida familiar de Timoteo? Que es fundamental, importantísimo la influencia de los padres hacia los hijos. Es crucial. Si queremos tener una generación que conozca a Cristo, si queremos tener una generación que sepa y que ha escuchado de Dios, nuestra labor como padre tiene que ser fundamental en la enseñanza y en la predicación y en el testimonio en nuestros hogares. ¿Usted sabía que los hijos es el reflejo del hogar? Así como son los hijos, así también son los padres allí en la intimidad del hogar. Por eso es muy importante que nuestros hijos sirvan al Señor, que nuestros hijos puedan recibir la enseñanza impartida por las palabras y principalmente por el ejemplo de los padres a las futuras generaciones, a cuidar nuestro testimonio, a ser correcto en el hogar, porque en realidad dentro de una congregación numerosa es muy fácil reflejar una imagen espiritual desde el púlpito, pero quienes nos conocen muy bien son nuestra propia familia en la intimidad del hogar. Eso es muy fundamental e importante para que nuestros hijos en primera fila estén diciendo amén a lo que el padre y a lo que su pastor le está predicando, es porque en el hogar hay un tremendo y firme testimonio de integridad y de amor. Maravilloso es el Señor. Que Dios nos ayude en eso, hermanos, que las madres, que los padres puedan transferir y transmitir fielmente el mensaje de Cristo, no solamente con sus palabras, sino que también con el ejemplo, el cómo viven también nuestros padres en el hogar. Esa era una de las tres cosas que queríamos destacar de Timoteo. Número 2. En cuanto a su servicio, Timoteo era un fuerte colaborador fiel y constante de Pablo, asignándoles Pablo tareas difíciles y delicadas a Timoteo. Siempre Pablo enviaba a Timoteo a cumplir ciertas misiones específicas y muchas veces Dios envió a Timoteo y a Tito también para llevar ofrendas a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Así es que eran muy comisionados en ciertas tareas específicas. ¿Por qué? Porque eran confiables y eran serviciales. Aquí yo escribí esto que me bendijo mucho. El liderazgo no lo da la posición. ¿Me escuchó lo que dije? El liderazgo no lo da la posición que tenemos. No. Liderazgo no es poder para dominar. Tampoco eso es liderazgo de Dios. Liderazgo no se traduce como dominio o como poder para controlar o dominar. Liderazgo es poder
para servir a los demás. Liderazgo es la capacidad para dirigir, guiar a hombres y mujeres de Dios a un propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios capítulo 4, versículo 13. Así que es maravilloso entender y es una bendición poder tener buenos líderes. Líderes íntegros, líderes consagrados, equipados y preparados, porque ellos, nuestros pastores, nuestros líderes, serán nuestro puente que nos conectarán con este propósito común. ¿Cuál es el propósito común? Llegar a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. Punto número 3. Tercera cosa y última que se destaca en los escritos de Pablo de su joven hijo en la fe, Timoteo. En cuanto a la personalidad que tenía Timoteo y su temperamento, resulta sorprendente la timidez de Timoteo. Muchos comentaristas que he leído apuntan a que el temperamento y el carácter de Timoteo era un poco tímido. Por tanto, constantemente Pablo estimula, anima a su hijo en la fe a decir, vamos, tú puedes, adelante. Por ejemplo, encontramos frases en primera y en segunda de Timoteo, frases como esta. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y dominio propio. Estimulando Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Encontramos expresiones también allá en primera de Timoteo 1:8. No te avergüences. No te avergüences de dar testimonio. No te avergüences. A veces la vergüenza provoca el miedo de poder hablar de Cristo frente a otras personas. Pero necesitamos padres espirituales que nos animen a decir, oye, vamos, abre la boca. Dios te usará. No te avergüences. Allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, Pablo le dice también a Timoteo, esfuérzate. Vamos. Arriba el ánimo, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Allá en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, Pablo también le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Vamos, anímate, tranquilo. Son situaciones que tenemos que vivir como hombres de Dios, así que sufre penalidades. 1 Timoteo 4:12 también le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie menosprecie tu juventud por ser un líder joven. No. Ninguno tenga en poco tu juventud. También en 1 Timoteo 4:14, Pablo le dice, no descuides el don de Dios que está en ti. No descuides el don de Dios. En ti, Timoteo, hay un don dado por Dios. Así que vamos, sácale brillo, cultiva ese don, trabájalo. Que nada te impida ejercer lo que Dios ha puesto en tu vida. Allá en 1 Timoteo 4:16 también Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado, analiza, ve, prueba los espíritus. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y allá en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 Pablo también le dice a su hijo Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda lo que se te ha encomendado. La timidez de Timoteo siempre va a necesitar el estímulo de un padre en la fe. A lo mejor también tenemos dentro de la congregación hermanos que son un poco tímidos. Hay otros hermanos que no son tan tímidos. Yo recuerdo siempre una historia. No recuerdo quién la contó, pero sí conozco muy bien el contenido de la historia, que justo llegó un hermano que había salido de la universidad, había estudiado piano, había estudiado teclado, había estudiado música, y llegó muy orgulloso ahí a una congregación de la ciudad. Le dijo, pastor, Dios me ha enviado a esta iglesia y quiero trabajar mis talentos que Dios me ha dado. Sé tocar piano, estudié 6 años en el conservador de música, pastor, sé dirigir la alabanza, así es que aquí está mi teclado y aquí estoy yo para servir.
El pastor lo quedó mirando así, lo miró y dijo, muy bien, ¿quieres servir? Sí, pastor, yo quiero servir. Aquí está mi teclado, le decía. Y el pastor le decía, muy bien, deja el teclado aquí al lado, remángate la camisa, allí hay un balde de agua y hay cloro y comienza a lavar todos los inodoros del baño. Y este hermano quedó mirando al pastor y como que no le gustó esa idea que le dio el pastor, pero dice que tomó el balde, tomó el cloro y fue al baño y comenzó a lavar los baños y comenzó a limpiar los inodoros y comenzó ahí a regañadientes a decir que se ha creído este pastor, 6 años estudiando en el conservador, teclado, piano, y aquí me tiene. Dice que escuchó la voz del Señor que le decía, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser usado por mí? Comienza limpiando los baños. Dice que le llegó fuertemente ese pensamiento a su corazón, lo quebrantó, comenzó a llorar y comenzó a pedirle perdón a Dios. Y entre sus sollozos y sus lágrimas le decía, Señor, te pido perdón por mi arrogancia. ¿Dónde hay otro baño para limpiarlo, Señor? Es una historia que me causa como humor y también nos entrega una gran enseñanza. Hay gente que de repente presume demasiado lo que es y lo que ha hecho. Deja que Dios cuente tu testimonio. Deja que Dios respalde tu testimonio. Como dice el libro de Proverbios, alábate el extraño y no tu propia boca. Deja que tus hechos hablen más fuerte de lo que tú dices de ti mismo. Por eso es muy importante que tu testimonio se refleje en el servicio. Pastor, aquí estamos, en lo que sea aquí en la iglesia, estamos para servir, pastor, estamos para ayudar. Y esas actitudes van a reflejar siempre a los grandes que Dios quiere usar en el futuro. Amén. Dios bendiga a todos los tímidos, aquellos que les cuesta de repente sacar la voz, aquellos que tiemblan cuando tienen que orar en público o tienen que entregar una reflexión, tiemblan. Y es bonito que tiemblen, porque al final reconocen que no dependen de ellos mismos, sino dependen solo de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hablemos un poquito ahora de Tito. Ya hablamos de Timoteo. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, tenemos tiempo. Vamos a hablar un poquito de Tito. Bueno, no hay mucha información de Tito. Solamente tenemos esta epístola que escribió Pablo a su joven pastor Tito de la iglesia que estaba en Creta. También es mencionado en otros libros con respecto, dejé a Tito, le envié a Tito, pero Pablo no menciona alguna característica de él en sus escritos. Solamente tenemos esta epístola pastoral enviada a Tito. Bueno, Tito era un griego que se mantuvo incircunciso como un caso de prueba para que el evangelio pudiese llegar también a los gentiles. Tito fue compañero de Pablo y colaborador entre los corintios. Fue enviado a resolver problemas bien difíciles. Yo creo que uno de los problemas bastante difíciles es poder corregir lo equivocado, que Dios usó a Tito para corregir a los falsos maestros, corregir las falsas enseñanzas, corregir lo que estaba mal y ponerlo en orden con Dios. ¿Sabe? Esto nos entrega una tremenda enseñanza, que usted y yo hemos sido llamados en el área en que Dios nos ha puesto dentro de la obra de Dios, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo también, que tú y yo, Dios nos ha puesto para resolver problemas y no para dar problemas. Yo quiero que usted repita conmigo esta idea. He sido llamado por Dios no a dar problemas, sino a resolver los problemas. ¡Wow! ¡Qué bendición tener gente así! Yo doy gracias a Dios por los hermanos de Viña del Mar que han sido enviados no a dar problemas, sino a resolver problemas. Y qué bueno que los hermanos de Viña del Mar tengan pastores que no les den problemas, sino que resuelvan los problemas.
Bendito sea el Señor. Mire qué práctica es la palabra, qué sencilla, qué aplicable es este principio para todos los que en esta mañana están escuchando esta palabra. Podemos resolver dificultades, podemos resolver problemas, podemos aclarar situaciones, podemos ayudar, podemos ofrecer nuestra mano a otras personas que necesiten de nuestra ayuda. Claro que sí. No somos, como decía mi pastor Fernando, no somos puentes cortados. ¿Cuáles son los puentes cortados? Nadie te pasa. No somos así. Al contrario, somos puentes bien edificados para que la gente tenga la bendición de pasar de un lugar a otro. Y nosotros ayudamos a eso. Que Dios nos mande no a construir muros, sino a construir puentes. Que así sea, Señor. Muy bien. También Tito acompañó a Pablo a Creta y Pablo lo dejó allí para reforzar y organizar a la iglesia. Eusebio, un padre de la iglesia, refleja la tradición de que Tito regresó a Creta y sirvió como obispo en ese lugar hasta su vejez. Cuenta la tradición. Pablo llama a Tito su verdadero hijo en la común fe. Mire, Pablo habla de Timoteo, hijo en la fe, pero cuando Pablo menciona a Tito, le agrega un concepto más. Hijo en la común fe. Interesante, aludiendo a algo que es compartido entre los dos. Cuando hablamos de que tenemos algo en común, es porque entre los dos había la enseñanza o la doctrina que compartían. Y Judas capítulo 3 nos habla de la común salvación. Maravilloso, la común salvación. Yo tengo un comentario acá que es muy bueno. El autor es George Nietzsche. Dice en su comentario, Pablo usa este término común salvación o verdadero hijo en la común fe. Pablo la usa en referencia a Tito y no a Timoteo porque necesitaba recordar a Tito, a las iglesias en Creta y a los falsos maestros judaizantes de la circuncisión que Tito, el griego incircunciso, y Pablo, el hebreo de hebreos, compartían la misma fe. No era otra fe, era la misma fe. Tanto como un pagano convertido al evangelio, como un judío, como un hebreo de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, con respecto a la ley fariseo, o sea, el lado más estricto de la ley, convertido a Cristo. En Cristo ya no hay griego ni judío, sino que todos somos uno en el Señor. Compartimos la misma fe. Bendito sea el Señor. Tito no es inferior al circunciso Timoteo. Los dos son hijos espirituales de Pablo en la fe que comparten. Y nunca debemos de olvidar, nunca usted y yo debemos de mirar en menos a los hermanos que ya sean de cierta tradición teológica o de cierto costumbre o liturgia de alguna iglesia. Todos somos hermanos en Cristo y tenemos que amarnos y respetarnos. Ya estamos concluyendo, hablemos un poquito con respecto a la iglesia en su contexto cultural. En aquel tiempo, la iglesia en el mundo greco-romano. La predicación del evangelio, usted sabe que comenzó en Jerusalén, donde nace la iglesia en el día de Pentecostés. Aquella primera comunidad de creyentes era fuertemente judía. Eso nos habla el libro de los Hechos y el libro de Santiago. Teniendo en sus inicios un sistema de gobierno eclesial semejante a los de las sinagogas judías. La persecución en Jerusalén hizo salir de su comodidad a los cristianos de aquel tiempo, llevando el evangelio a todas partes. Cristianos convertidos llegaron a Antioquía, donde nació una importante congregación local en Antioquía, que enviaron al primer equipo misionero formado por el apóstol Pablo y por Bernabé. El evangelio llegó a importantes ciudades de Asia Menor como Corinto,
Colosas, Galacia, Tesalónica y otros lugares hasta llegar a Roma. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cumpliendo la gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones. La iglesia en la sociedad greco-romana tuvo distintos contextos culturales. La idolatría era la realidad de aquel entonces, como el culto a centenares de deidades que adoraban allí en la cultura greco-romana. Los paganos convertidos a Cristo venían con aquellas costumbres y tradiciones y muchas de ellas eran costumbres pecaminosas e inmorales. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor. Su deidad principal era la famosa diosa Diana o Artemisa, que contaba con un extraordinario templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo que estaba en Éfeso, el templo de la conocida diosa Diana. Sus sacerdotes castrados servían en el templo. Las sacerdotisas vírgenes en ocasiones practicaban la prostitución sagrada, concluyendo sus actos religiosos con verdaderas orgías inmorales. La práctica de la magia que compartían esta gente tenía una alta dosis de ocultismo y de brujería. Cuando estos individuos se entregaron a Cristo, abandonaban todas esas costumbres mediante la acción del Espíritu Santo y la aplicación individual y colectiva de las doctrinas apostólicas. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 y 11, nos habla cómo dentro de toda esta cultura inmoral y permisiva de la cultura greco-romana, de lo que estamos hablando, muchos conocieron a Cristo y sus vidas fueron transformadas. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versos 9 al 11, nueva traducción viviente: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a los ídolos y cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Ojo, y aquí Pablo dice, algunos de ustedes antes eran así, pero, bendito pero que cambió nuestra vida, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ese es el gran milagro de la conversión, de la transformación, de la justificación, de la fe en Cristo solamente. Solus Christus. Solo por medio de Cristo tenemos la completa y plena salvación. Oremos al Señor, incline su rostro. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana de día domingo por tener la bendición, Señor, de conocer un poco más el ambiente cultural que los hombres de Dios como Pablo, Timoteo y Tito tuvieron que vivir y tuvieron que pelear esta gran batalla de la fe. Hoy también, Señor, estamos viviendo tiempos semejantes, donde el libertinaje, donde la inmoralidad, donde la falta de ética, tanto en el campo político y cultural, Señor, se está manifestando en todo el mundo. Hoy la Iglesia de Jesucristo tenemos que brillar como verdaderas luminares en medio de las tinieblas para poder traer esperanza y salvación a todo aquel que esté perdido. Señor, qué bueno es saber que el Evangelio tiene el poder de transformar y cambiar
las vidas del más vil pecador. Gracias, Señor, porque un día también nosotros estuvimos en tiniebla, estuvimos perdidos, mereciendo la ira y el juicio de Dios. Pero gracias al Evangelio de Jesús, gracias al reino de Dios, nuestra vida fue transformada, fue cambiada, y tú convertiste nuestros lamentos en baile. Yo te pido que tú traigas salvación todo aquel que esté viendo y escuchando esta reunión, esta predicación. Si hay alguna persona que aún no te ha conocido, que el Espíritu Santo haga esa obra de conversión y de salvación, Señor, y aquella persona se rinda delante de tu señorío. Señor, arrepiente y salva a todo aquel que esté perdido. Te damos las gracias porque, Señor, sé que nosotros hemos sido llamados a predicar. La transformación y el cambio y el crecimiento lo provocas tú. Por tanto, a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos exaltando al Rey. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora. Tú lo ordenas todo, tú lo ordenas todo, Jesús, tú eres el centro y el universo te adora solo a ti. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu autoridad, ante tu majestad. Y toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú eres el centro y el universo te adora.
Qué bueno es el Señor, Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de suprema adoración. Bendecimos al Señor porque Él sigue siendo el Rey, Él sigue salvando, Él sigue perdonando y Él sigue transformando. Y también Dios sigue sosteniendo y supliendo nuestras necesidades. Yo doy gracias al Señor por todos los hermanos de Viña del Mar, hermanos que han sido fieles, hermanos que sirven a Dios, no solamente en actividades físicas, sino que también sirven a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas. Pastor, ¿se puede servir a Dios ofrendando? Claro que sí. Los evangelios nos relatan que habían mujeres que servían a Cristo con sus ofrendas. Apoyaban financieramente el ministerio de Cristo. Recuerden que Cristo más 12 apóstoles eran 13 hombres buenos para comer. Yo creo que no hay hombre que no sea bueno para comer. Las mujeres, dice que a través de sus recursos económicos, había mujeres importantes, mujeres que tenían recursos económicos, apoyaban a Cristo y al ministerio, a los 12 discípulos, a través de sus ofrendas económicas. Yo quiero dar gracias al Señor porque hay hermanos que han permanecido fieles y han mantenido su iglesia local a través de la generosidad de sus diezmos y de sus ofrendas. Ahí tenemos la cuenta de nuestra iglesia, Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, para que sigamos apoyando a nuestra iglesia. Esta semana compramos el cable para poder arreglar nuestra radio corporación, que hacen ya más, yo creo que estamos cumpliendo 2 semanas ya, que hemos tenido la radio con serios problemas de transmisión. El problema era el cable, en alguna parte se cortó el cable y tuvimos que comprar un cable que es carísimo de 120 metros, que nos salió casi 500.000 pesos. Pero doy gracias al Señor por el apoyo de los hermanos, aún nos falta todavía, por eso yo quiero invitar a que sigamos siendo generosos, a que podamos sostener también los gastos de nuestra iglesia y del brazo de las comunicaciones de nuestra iglesia, que es la radio, para que también muchos puedan conocer a Cristo y sigamos predicando y proclamando el mensaje del Señor, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente para salvación. Hay gente que piensa que el Evangelio es poder solo para sanar. No. Primeramente es para salvación. Y dentro de la salvación, Dios sana a los enfermos. Pero primordialmente el Evangelio es poder para salvación. Y queremos que a través de estos medios de comunicación sigamos llevando el Evangelio de Jesucristo a todas las personas en la quinta región. Así que bendigo al Señor por su generosidad y por su preocupación. Hubieron hermanos que la semana transfirieron la ofrenda para el cable de la radio. Y algunos me sorprendieron y doy gracias al Señor por eso. Como les decía, aún nos falta, yo les invito a que nos puedan apoyar y podamos tirar ya hoy día domingo en la tarde o si no mañana lunes durante el día poder ya tener las transmisiones arriba para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Yo quiero dar gracias al Señor por todos los hermanos. Recuerde que estamos todos los miércoles y los domingos a las 10 de la mañana, los domingos, en el discipulado, a través del pastor Gustavo, junto a la pastora Katy y Daniel también, a las 10 de la mañana y luego a las 11 de la mañana, los días domingos como hoy, nuestra reunión general en el Día del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Es un día para disfrutarlo en familia, entregar la mañana al Señor y luego disfrutar la tarde junto en familia. Así es que los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana el discipulado y a las 11 nuestra reunión general. Por esta semana, que es la semana de las fiestas patrias, por esta semana no vamos a tener nuestras reuniones en vivo, ¿ya? Yo sé que muchos hermanos tienen que salir a comprar, andan en otras, así es que no tienen tiempo de repente para estar conectados. Así que solamente por esta semana, este martes y este jueves no vamos a estar en vivo con mi esposa. Así que, pero nos juntamos los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10 en el discipulado y a las 11 nuestra reunión general. Así que un abrazo grande familia, el anhelo de mi corazón que estas fiestas patrias
lo pasen muy bien junto a su familia. Cuídense, por favor, cuídense. Allí el distanciamiento, muy importante. Cuidado con los abrazos, el poder transmitir, ¿no es cierto? No sé, es importante la mascarilla, el lavado de manos también. Cuidemos los protocolos, porque no solamente usted se va a estar cuidando, sino que también usted va a estar cuidando a otra persona, a su ser querido, a su padre, a su madre o a sus abuelos. ¿Ya? Así que los jóvenes, mucha responsabilidad y gracias por todos nuestros hermanos quienes fielmente nos acompañan en nuestras transmisiones. Así que un abrazo grande. No se olvide el día viernes, no, parece que este viernes, no sé si el viernes va a estar o no va a estar el pastor Gustavo, no lo sé, a lo mejor va a estar, no creo que esté porque es 18 de septiembre el viernes me parece, así que no va a estar transmitiendo, así que solamente por esta semana, vamos a descansar solamente esta semana, pero recuerde, este miércoles a las 20 horas y los domingos, 10 de la mañana y 11 de la mañana, los domingos. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Bendiciones, chao, chao.